El codo es la articulación intermedia del miembro superior que permite la unión mecánica entre el primer segmento del brazo y la segunda, el antebrazo. En esta articulación influyen tres huesos, el húmero, el cúbito y el radio, formando una sola cavidad articular. No obstante, fisiológicamente, el codo puede realizar dos funciones distintas en las que el movimiento se produce en diferentes líneas articulares, las cuales son articulación húmero-radial, articulación húmero-cubital y articulación radiocubital proximal. Las articulaciones húmero-radial y húmero-cubital son diartrosis, cuyas superficies articulares forman un cóndilo y una tróclea respectivamente, produciéndose alrededor de su eje un movimiento de flexo-extensión. La articulación radiocubital proximal tiene forma de trocoide y junto con la articulación radiocubital distal permite el movimiento de pronación y supinación del antebrazo. La flexión y extensión se realizan en plano sagital, eje coronal, y la pronación y supinación se realizan en plano transversal, eje longitudinal. Supinación y pronación. Sostenemos el codo del paciente con una mano en la posición de estabilización y con la otra sujetamos la mano como si lo saludara. El apretón debe ser con fuerza para permitirle controlar los movimientos. La exploración neurológica consiste en pruebas que tienen por objeto valorar el poder de la musculatura del codo. Pruebas musculares. Estos se relacionan con los movimientos de flexión, extensión, supinación y pronación. En la flexión, los músculos que se encuentran son flexor primario braquial anterior, nervio musculocutáneo y dermatoma C5, C6 y bíceps. Cuando el antebrazo está en la supinación, nervio musculocutáneo, flexores secundarios supinador largo y supinador corto. Para realizar la prueba nos colocamos frente al paciente y sostenemos y estabilizamos el brazo del mismo con su mano ahuecada alrededor de la porción posterior del codo y le pedimos al paciente que flexione lentamente con el antebrazo y el tiempo que la flexiona se aproxima a 45 grados. Empezamos a aplicar resistencia. Para la extensión, los músculos que se encuentran como primarios está el tríceps y nervio radial y dermatoma 6-7. Como extensor secundario está el anconio y para realizar la prueba nos colocamos frente al paciente y le pedimos que extienda el brazo con lentitud desde la posición de flexión. La presión de resistencia debe ser constante y firme. En la supinación, como supinadores primarios está el bíceps, nervio musculocutáneo y dermatoma C5 y C6, supinador corto, nervio radial y dermatoma C6. Palpación de los tejidos blandos. Se divide en 4 partes o zonas, las cuales son: zona 1, superficie medial con el codo del paciente en flexión a 90 grados, extendiendo y efectuando una abducción del hombro ligeramente, de modo que los tejidos blandos se vuelvan más visibles. El nervio cubital está situado en el surco que se encuentra en la epitróclea y el olecranon y puede ser palpado conforme se hace girar con suavidad bajo los dedos índice y medio. El grupo muscular pronador y flexor de la muñeca. En este grupo está compuesto por 4 músculos: el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Estos músculos se originan en la epitróclea como tendón común y después de separar siguen su trayecto por el antebrazo. Los flexores de la muñeca deben ser palpados primero como unidad y después individualmente. El pronador redondo está cubierto por otros músculos y no se palpa con facilidad. El palmar mayor, pedimos al paciente que empuñe con fuerza y a continuación desvíe la muñeca en sentido radial, colocándola en flexión del músculo y el palmar sarta a la vista en posición radial respecto al palmar menor. El ligamento colateral medial es uno de los estabilizadores básicos de la articulación húmero-cubital, con forma de abanico y similar al ligamento colateral de la rodilla que se origina en la epitróclea. En cuanto a los ganglios linfáticos supraepitrocleares, se encuentran en la zona 2 de la superficie posterior, bolsa del olecranon, que cubre al olecranon y se puede palpar, sin embargo, debe palparse en la región que se encuentra. Zona 3, superficie lateral. Extensor de la muñeca. Se origina en el epicóndilo y en la línea supraepicóndilo y se denomina a menudo acoginamiento móvil triple. Este grupo está compuesto por supinador largo, primer radial externo y segundo radial externo. El acoginamiento móvil triple es una masa muscular alargada y debe ser palpada de manera inicial como unidad. Supinador largo. Se origina en el borde supracóndilo del húmero. Para hacerlo prominente le pedimos al paciente que empuñe la mano. Primer radial externo y segundo radial externo.
Para hacer que estos músculos sobresalgan, le pedimos al paciente que empuñe la mano y al mismo tiempo ejercemos resistencia contra el dorso. Zona 4. Superficie anterior. Fosa cubital es un espacio triangular limitado en sentido lateral por el supinador largo y en sentido medial por el pronador redondo. Tendón del bíceps. Este se vuelve más visible y accesible si el paciente pone el puño cerrado. Arteria humeral. El pulso de la arteria humeral se puede percibir de manera directa en posición medial en relación con el tendón del bíceps. Nervio mediano. Es un elemento tubular redondo que se encuentra directamente medial en relación con la arteria humeral. Nervio musculocutáneo. Se encuentra en el lado lateral del tendón de bíceps y proporciona sensibilidad al antebrazo. Pruebas activas de los arcos de movilidad. Las pruebas se denominan activas porque revelan el grado de capacidad del paciente para mover el codo sin ayuda. En flexión 135 grados le pedimos al paciente que haga flexión con el codo y trate de tocarse la parte frontal del hombro con la mano. En cuanto a extensión, se encuentra de 0 a 5 grados y la extensión se efectúa por el músculo tríceps. Para esta prueba le pedimos al paciente que estire el codo hasta donde pueda. En supinación, que su grado es 90 grados, para esta prueba pedimos al paciente que ponga el codo en flexión de 90 grados y a continuación lo sostenga en flexión a nivel de la cintura. En cuanto a la pronación, su rango es 90 grados y el paciente conserva la misma posición, en este caso la supinación con los codos de flexión a nivel de la cintura, pidiéndole que gire el puño hasta que la palma mire hacia arriba. Pruebas pasivas de los arcos de movilidad. Estas pruebas son necesarias cuando el paciente no es capaz de efectuar las pruebas activas, flexión y extensión. Le pedimos al paciente que apriete el codo contra la cintura y estabilice el brazo de esta en posición poniendo el olecranon del mismo. Colocamos la otra mano que queda libre justamente por encima de la muñeca para sostener y a continuación le pedimos que haga flexión y extensión. Pruebas de reflejos. Los reflejos básicos que sirven para valorar la integridad de la inervación del codo son reflejo bicipital, reflejo del supinador largo y reflejo tricipital. El reflejo bicipital, para realizar la prueba de este reflejo, hacemos que el paciente repose el brazo sobre el antebrazo y cuando el brazo esté completamente relajado, golpeamos con la uña del dedo pulgar ligeramente. El reflejo supinador largo, dermatoma C6, para realizar esta toma, sostenemos el brazo del paciente de la misma manera y realizamos un golpecito en el tendón del supinador largo a nivel del extremo distal del radio. El reflejo tricipital, dermatoma C7, para realizar la prueba de este reflejo, mantenemos la misma posición del paciente y le pedimos que relaje el brazo por completo. Cuando esté relajado, golpeamos el tendón en el mismo sitio que cruza la fosa del olecranon con el borde más estrecho con el martillo de los reflejos. Prueba de sensibilidad. La sensibilidad de la región de la articulación del codo es controlada por 4 niveles distintos de inervación. C5, superficie lateral del brazo, ramas sensitivas del nervio axilar. C6, parte lateral del antebrazo, ramas sensitivas del nervio musculocutáneo. C8, parte medial del antebrazo, nervio braquial cutáneo interno. Y D1, parte medial del brazo, nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Pruebas especiales. Pruebas de la estabilidad ligamentosa. Esta prueba se efectúa para valorar la estabilidad de los ligamentos colaterales, medial y lateral del codo. Para efectuarla, colocamos la superficie posterior del codo del paciente en una de sus manos ahuecadas y sostenemos la muñeca para que con la otra, su mano efectuará como un puño sobre la otra mano, forzará el antebrazo durante la prueba. Le pedimos al paciente que haga flexión con el codo durante unos 4 grados, conforme su fuerza del antebrazo de este sentido lateral, con lo que se aplicará extensión valga sobre el lado medial de la articulación. Signo de Tinel. En esta prueba, que tiene por objeto despertar la sensibilidad de los neuromas que hay en los nervios, el golpeo de la región del mismo en el surco que está entre el olecranon y la epitróclea hará que se produzca una sensación de hormigueo hacia el antebrazo por la distribución cubital de la mano.
Prueba del codo de tenista. Esta prueba tiene por objeto reproducir el dolor del codo de tenista. Se estabiliza en el antebrazo del paciente y le pedimos que empuñe y extienda la muñeca. Cuando lo haya hecho, aplicamos presión con la otra mano en el dorso del puño del paciente con objeto de forzar la muñeca de este hacia la flexión. Si el paciente tiene codo de tenista, experimentará un dolor inmenso y súbito en el sitio de origen como los extensores de la muñeca y el epicóndilo.